Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra, que es buena, Señor, que es agradable, Señor, que es confrontativa, Señor, que es animante. Gracias, Padre, de verdad, porque nos das a tu Espíritu Santo para poder leerla, Señor, interpretarla, para poder conocerla y poder conocerte a ti, Señor, principalmente. Glorifícate durante este tiempo, por favor. Prepara nuestros corazones para que lo que hoy podamos, Señor, aprender, podamos ponerlo en práctica, Señor, también en nuestras vidas. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay Biblias atrás, por si acaso, que puedan seguir la lectura. Estamos estudiando la carta de Primera de Corintios. Primera de Corintios, recuerden, es una carta en donde Pablo le está escribiendo a la iglesia para amonestarla, para exhortarla, y es una carta que nos enseña solución de conflictos dentro de la iglesia, porque resulta que en la iglesia de Corinto habían varias situaciones a lo interno de la iglesia. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 5, que es donde hemos estado, a este punto Pablo ya ha abarcado el primer tema, la primera problemática. ¿Cuál era? Que habían grupos divididos dentro de la iglesia, peleando, discutiendo y creando división entre ellos por cosas no esenciales, cosas que no eran el enfoque de la iglesia. Así que Pablo ya ha abarcado todo esto, ha abarcado este tema y comienza a abarcar el segundo tema, la segunda problemática en el capítulo 5. ¿Cuál era? Bueno, resulta que hay un problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia, la autoridad de la iglesia, no estaba haciendo nada. En capítulo 5 el enfoque es ese. Esta situación que se está dando dentro de la iglesia, en donde un hombre está cometiendo incesto, teniendo una relación con la esposa de su padre. Y la iglesia, en su ineficiencia, no había abarcado esta situación, sino más bien que se estaban jactando de que con el amor de Dios los estaban abrazando, no dándose cuenta que más bien lo que estaban era alcahueteando la situación de pecado. ¿Por qué? Porque no era un pecado ocasional, sino que era algo consciente, abierto, y era una práctica consciente que el hombre estaba haciendo. Y lo había convertido en su estilo de vida. Y la iglesia no había hecho nada al respecto, porque parece que lo estaban normalizando esta práctica de pecado. Y corría peligro la santidad o la pureza de la iglesia. Porque si esto, y Pablo lo ilustra con un ejemplo muy claro acerca de la levadura en la masa, la cual ocupa una mínima pizca de levadura para que toda la masa comience a ser mermada, ¿verdad? Que toda la masa esté llena de esta levadura y comience a crecer y a expandirse. Entonces, de la misma manera, si el pecado continuaba dentro de la iglesia, iba a hacerle mal no solamente al individuo, sino que también esto se iba a expandir a los demás hermanos de la congregación. Y por lo tanto, iba a distorsionar el enfoque y el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Sí, la iglesia pueden llegar el pecador, pero para poder guiarle en su vida cristiana, para poder guiarle en su vida espiritual, no para alcahuetear y afirmar y tolerar la práctica abierta de su pecado. Por lo tanto, Pablo entonces los está amonestando, los está exhortando. Y por eso en versículo 6, en capítulo 5, versículo 6 les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y los anima más bien a limpiarse. Les dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que ya no sigan viviendo como estaban viviendo antes, sin Cristo, sino que ahora vengan a Cristo, vivan conforme a su voluntad, conforme a su nueva vida, porque dice en versículo 8, así que celebremos la fiesta, el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois.
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dándoles a entender de que ya Cristo pagó el precio por sus pecados para que usted tenga una nueva vida. Así que su vida como cristianos, vívenla conforme a esa nueva realidad, a esa nueva vida limpia de pecado, sin condenación. Y no usen esta libertad para andar en libertinaje, sino en una verdadera libertad en Cristo. Entonces, seguido a esto, versículo 9 es donde vamos a continuar hoy. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es claro, a ver, no podemos pedirle a alguien que no conoce a Cristo, que no tiene una relación con Cristo, no podemos esperar más que la práctica de pecado. Es normal para el que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque vive cegado y vive dominado por su carne, completamente. Por eso Pablo les dice, no estoy hablando de que no se junten con el compañero de trabajo o con el vecino. No estoy hablando acerca de ellos, porque ellos obviamente van a vivir conforme a las concupiscencias de sus corazones, a los deseos de su carne, porque no conocen la verdad, no tienen una relación con Cristo. Y ustedes sí. Entonces no estoy hablando acerca de ellos, más bien, refléjenle a ellos lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y sean el testimonio de la verdad de Dios en sus vidas. Pero no solamente de la verdad, sino de la gracia y del amor que Dios ha derramado en sus corazones. Entonces, continúa en versículo 11 diciéndoles: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y con esto podemos ver que el problema no es que la iglesia esté en la ciudad de Corinto. El problema es que la ciudad de Corinto, el entorno, estaba entrando e influenciando sobre la iglesia. Recordemos, la ciudad de Corinto en aquel tiempo era una ciudad cosmopolita, comercial, de tendencias, era una ciudad de paso. Tenía 2 puertos, por lo tanto había muchos extranjeros pasando. Tenía uno de los templos de la diosa Diana, en donde se practicaba la prostitución como una ofrenda a este dios. Se practicaban otras cosas también de inmoralidad sexual. Entonces todo esto estaba influenciando sobre la iglesia, parece. Y la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Anteriormente, la semana anterior, vimos la manera en la que el Señor corrigió, confrontó el pecado, pero no para señalar y destruir, sino más bien para mostrar gracia, misericordia y para buscar restaurar la vida y el corazón de la persona. Y lo vimos con el ejemplo de la mujer sorprendida en adulterio, que todos querían apedrearla, pero el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Confrontó su pecado, pero la animó a no continuar practicando el pecado. Y eso no sabemos exactamente qué sucedió con esta mujer, pero podemos ver la gracia de Dios, esperanzada en que ella pueda ser restaurada. Entonces, esa es la posición que la iglesia debería haber tomado, pero no la ha tomado. Y Pablo por eso los exhorta. Recordemos que cuando exhortamos o cuando confrontamos el pecado, debemos hacerlo con la verdad, no es de nuestra perspectiva. No, es que a mí me parece que esto no debe ser así. No, tenemos que venir a la palabra de Dios, y para poder usar la palabra de Dios para confrontar algo, tenemos que conocer todo el consejo de Dios para comprender su contexto y saber cómo aplicarlo. Pero no se queda ahí, porque la verdad sin gracia y sin amor es legalismo, es religiosidad. Y la gracia sin verdad
es alcahuetería, al pecado. Por lo tanto, la verdad, la gracia y el amor tienen que ir fuertemente de la mano, porque el Señor nos anima a usar su palabra no para discutir y pelear y destruir, sino más bien para traer a convicción a una persona, para que su vida pueda ser restaurada y pueda comprender el gran amor y la gran gracia que Dios tiene para con cada uno de nosotros, no solamente con los de la iglesia, sino en general con toda persona en este mundo. Pero esta iglesia no ha hecho nada y es un peligro para el resto de la congregación. Así que Pablo continúa diciéndoles, versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este es el consejo de Pablo. Este hombre que está cometiendo este pecado y está practicándolo abiertamente, lo mejor para él y para la congregación es que lo retiren de la iglesia, lo inviten a salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque él no tiene intención de arrepentimiento y quiere normalizar, quiere que su pecado sea tolerado, sea abrazado, sea afirmado, sea aceptado por la congregación. Y lastimosamente es lo que muchas veces estamos viendo en la iglesia actual o en nuestra sociedad actual. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la sociedad está buscando de que la iglesia abrace la práctica del pecado bajo el mal término o el mal concepto de la tolerancia. Ay, es que usted tiene que aceptarme tal y como soy y mis gustos, mis preferencias y esto. Y lo respetamos y los amamos, pero no podemos participar de su pecado. Y es a lo que Pablo está haciendo referencia. Entre hermanos podemos reunirnos, tomar café, etc. Pero no podemos entrar a participar de la práctica del pecado de entre los hermanos. Porque deberían de vivir conforme a los mandamientos del Señor, guiados por el Espíritu, porque ya han nacido de nuevo, ya han sido renovados, Cristo ya murió por ellos, ya han sido limpiados y deberían de estar buscando la restauración. Pero lastimosamente vemos cómo esto ha destruido a la iglesia, está poniendo en peligro a la iglesia de Corinto. ¿Y todos saben por qué? Porque el liderazgo, las autoridades de la iglesia no han hecho nada. Se han enfocado en cosas no esenciales, de cuánta gente tengo en la congregación, de cuántas actividades estamos planeando, de cuánta ayuda social estamos dando, pero no ven hacia adentro, hacia la casa, y no cuidan a los de adentro, a los de la casa, a los que tienen responsabilidad de cuidar, que es a la iglesia del Señor, alimentándolos con la palabra de Dios y no con discursos motivacionales nada más, sino con la palabra de Dios. Ahora hacemos una transición al capítulo 6, en donde tenemos otra situación. Y es hermosa esta carta porque conforme avancemos vamos a ir viendo cómo verdaderamente el Señor nos capacita como iglesia para saber cómo abordar cada problemática que hay, problemáticas sociales y discusiones y pequeñas cosas como grandes cosas dentro de la iglesia. Y es el Señor quien nos da su sabiduría. Parece que acá hay una situación entre hermanos. Versículo 1, capítulo 6 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo está preguntando, ¿cómo es que ustedes, siendo hermanos, parte del cuerpo de Cristo, no tienen la capacidad o la prioridad de venir a tratar de solucionar entre ustedes los conflictos, sino que más bien van y buscan prioritariamente a las autoridades de afuera para solucionar las situaciones que tienen, el agravio? Ahora, para ponernos en contexto, en la ciudad de Corinto o en las ciudades del Imperio Romano, en el mercado central de cada ciudad habían jueces públicos.
Estaban sentados en unas mesas y ahí atendían a las personas que venían con ciertos conflictos, que si alguno le robó, que si alguno le hizo mal al otro, etc. Y ellos dictaban sentencia o condenación o tenían, mira, tienes que pagarle a ellos. Ellos eran los que emitían juicios sobre la ciudad. Pero eran juicios públicos, era un espectáculo, era parte del entretenimiento de la cultura en ese tiempo. Y por eso Pablo les está diciendo, ¿cómo es que ustedes van de una vez allá para hacer espectáculo público las situaciones que están ocurriendo dentro de la iglesia? Cuando el Señor nos ha capacitado para poder lidiar entre ustedes. Ha puesto autoridades en la iglesia y le ha dado sabiduría a otros hermanos para poder apoyar a la solución del conflicto, a que haya una conciliación, a que haya una restauración. Pero prioritariamente estas personas fueron afuera. ¿Pero por qué razón? Vamos a ir viendo poco a poco por qué Pablo sabe y entiende que ellos tuvieron que ir afuera y no a buscar a las autoridades dentro de la iglesia. Versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ven la exhortación de Pablo. Pablo le está diciendo, bueno, primero, ustedes saben, recuerden, y les está mostrando hacia dónde va la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, pasarán los 7 años de la tribulación y al finalizar esos 7 años, podemos verlo en Apocalipsis, el Señor vendrá en su segunda venida con todo su pueblo y establecerá su reino sobre esta tierra. Y por 1000 años Él reinará y juzgará a las naciones y la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, juzgará juntamente con Él a las naciones. Entonces Pablo les está recordando eso. Les está diciendo, ¿acaso ustedes no recuerdan que en un futuro vamos a juzgar a este mundo? ¿No se acuerdan que ustedes van a juzgar incluso a los ángeles? Ahora, no los ángeles que permanecieron fieles a Dios, sino aquellos que fueron infieles, que se rebelaron contra Él y que fueron desechados del cielo juntamente con Satanás. Y la iglesia juzgará juntamente con Cristo todo esto, las naciones y el reino de las tinieblas. Entonces Pablo los está confrontando, diciéndoles, ¿cómo es que ustedes no tienen o no han entendido la capacidad que Dios nos ha dado para lidiar con las cosas de esta vida? Con las debilidades del uno y del otro. Dios les ha dado la capacidad para poder hacerlo. Les ha dado su palabra, la escritura, para que dependan no de su sabiduría o capacidad, sino de la sabiduría divina, para poder solucionar un conflicto. Y los exhorta respecto a esto. Versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio y esto ante los incrédulos? Pablo los está exhortando, los está amonestando para que les dé vergüenza a la autoridad de la iglesia, que son los responsables de estar a cargo, de cuidar la comunión entre los creyentes. Ahora, Pablo no está diciendo acá que no vayan a haber consecuencias, porque tanto el que está cometiendo un agravio o un daño va a tener consecuencias de sus acciones, pero aquel que también está siendo ofendido puede tener consecuencias si no viene delante del Señor y ante las autoridades de la iglesia para pedir consejo y ayuda y escuchar
¿Qué solución podemos encontrar? Porque el propósito que el Señor nos ha enseñado en su palabra es de que podamos amarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. ¿Es fácil? Para nada. No es fácil. Pero el Señor nos ha dado de su Espíritu para fortalecernos y traer la convicción a nuestra vida para lograrlo. Porque nuestras propias fuerzas no podremos. Entonces, no que no hayan consecuencias, pero sí puede haber reconciliación y perdón entre los hermanos. Y eso es a lo que apunta Pablo, en cosas muy pequeñas. Ahora comprendemos de que hay cosas más amplias que posiblemente vayan a requerir de un juicio legal o de una acusación legal, porque son cosas aún más graves. Pero eso no quiere decir de que no pueda haber una reconciliación entre las partes. El perdón y el hecho de que yo perdone a mi hermano no quiere decir que el hermano ya es libre de culpa y ya no vayan a tener consecuencias. Las va a tener, pero va a poder vivir en libertad gracias al perdón, a la reconciliación, tal vez no para poder tener una relación estrecha con la otra persona, pero sí una reconciliación con el Padre, por su pecado, por su agravio. Entonces Pablo les dice, ¿cómo es que ustedes permiten que los hermanos vayan afuera? Abárquenlo ustedes. El Señor es quien les provee la sabiduría. Y la sabiduría del hombre ante la sabiduría de Dios no tiene nada que hacer. Porque la sabiduría del hombre va apuntando principalmente a juzgar y a destruir a la persona y no a restaurarla. Entonces, esta es la exhortación de Pablo para que ellos tengan pena de lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Ahora, versículo 7 dice, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo acá lo que les está diciendo en versículo 7 es recordándoles el mandato del Señor, que los améis unos a otros, como el Señor los ha amado. Por eso les dice, con solo el hecho de que haya pleito ya entre ustedes, ya eso es una falta a lo que el Señor nos envió a hacer. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Lo que quiere decir esta pregunta es, ¿por qué más bien no aceptas el error? Dirigiéndose a aquel que ha errado. Ya deje de excusarse y buscar cómo librarse, acepte el error y ya. Es más fácil antes de que poner pretextos y buscar cómo en tus propias fuerzas. Acepte que cometió un error y ya. Y la siguiente pregunta es dirigida al ofendido. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Acepte de que el hermano te defraudó. Aparentaba que no iba y te defraudó. Acéptalo. Pero entonces, después de haber aceptado ambas partes, vengan y reconcíliense. Y busquen la comunión en el Señor. No que ahora sean súper estrechos de amistad ni nada, pero sí que haya una conciliación entre ambos y podamos continuar dentro de la iglesia sanamente, con alegría, gozándonos, buscando al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, ese es el ánimo de Pablo para la iglesia. Pero en versículo 8 los termina de exhortar, diciéndoles, pero en lugar de hacer esto, ustedes más bien están cometiendo un agravio y están defraudándolos a ellos, a los hermanos, porque no han hecho nada, no han intervenido, no han aconsejado y no les ha dado a ellos la confianza de venir ante ustedes para venir y solucionar el conflicto. Y por esa razón es que ellos entonces tienen que ir a los de afuera. Y lastimosamente
trayéndolo a nuestra actualidad. Por eso es que hoy muchos escándalos y hermanos defraudados, lastimados por la iglesia, entre otras cosas, por la inoperancia del liderazgo de la iglesia. Porque se han enfocado más en cosas no esenciales, en las obras, y no se han enfocado en verdaderamente exhortar, animar y alimentar a la iglesia y guiarla en lo que verdaderamente es esencial. En la palabra de Dios, en todo el consejo de Dios. Y esta es la exhortación de Pablo. Y vamos a concluir en versículo 9 al 11, diciéndoles: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta pregunta se las hace para que se acuerden. Acuérdense, los injustos, o sea, aquellos que no tienen una relación con Cristo, ellos no van a heredar el reino de Dios. Por lo tanto, no tienen que permitir que el creyente continúe practicando las cosas que antes hacía. Anímenlos, exhórtenlos, aliméntenlos con la palabra de Dios y enfóquense en lo que verdaderamente es esencial para la iglesia. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? Pedro contestó: sí, Señor, te amo. Y 3 veces el Señor le dijo: bueno, apacienta mis ovejas. No le dijo: vaya y haga obras y haga esto. Apacienta mis ovejas. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Literal, alimenta a las ovejas, las cuida, las protege. Y si ve que hay conflicto entre ellas, las aparta para buscar la convivencia entre la iglesia, entre el rebaño. Entonces, exactamente esto es lo que debería estar haciendo la iglesia. Y Pablo les dice: ¿no sabéis que los injustos más bien están cegados de otras cosas y no, por lo tanto, no entrarán al reino de Dios? Y viene una lista diciéndole: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni a los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esta lista no es que está hablando de los creyentes, está hablando de estos grupos que en medio de la sociedad se estaban dando y que obviamente están cegados por el pecado y no comprenden la verdad, por lo tanto no tienen una relación con Cristo. Para poner un poco de claridad, los fornicarios se está refiriendo, el contexto nos habla de que es toda aquella relación extramarital, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ni los idólatras, todos aquellos que priorizan otras cosas antes que lo que el Señor tiene para sus vidas. Todo aquello que quita el primer lugar a Dios en sus vidas, eso es idolatría. Ni los adúlteros, aquellos cónyuges que están teniendo relaciones con otras personas que no sea su cónyuge. Y no solamente estamos hablando de un acto sexual como tal, sino también en sus pensamientos y en sus corazones, con las intenciones. Dice: ni los afeminados. Y esta palabra está refiriéndose en aquel momento a la prostitución de hombres o con mujeres, por la cultura de la ciudad de Corinto. Ni los que se echan con varones, propiamente está refiriéndose a lo que hoy conocemos como homosexualidad, en todos sus sentidos, no solo hombres con hombres, sino mujeres con mujeres, que van en contra de la naturaleza con la que Dios ha creado al hombre y a la mujer. Ni los ladrones, claramente sabemos, ¿verdad?, cuáles son los ladrones, pero no solamente los que roban físicamente o algo material, sino también el tiempo, en su trabajo, en las diferentes situaciones en las que se encuentre. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, o sea, los que están hablando vulgaridades, consienten en chistes y en bromas de doble sentido, etc. Ni los estafadores. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Recuerda esto porque en versículo 11 les dice: y esto erais algunos, mas aquí está la gracia, el amor y el consuelo de Pablo
Primero los ha animado, los ha exhortado, los ha avergonzado, los ha amonestado, pero ahora les recuerda, todo esto no entrará al reino de Dios. Más, algunos de ustedes eran esto, practicaban estas cosas, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, separados, apartados para Dios, ya habéis sido justificados, o sea, tu deuda ya ha sido pagada completamente en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ven cómo la verdad, primeramente Pablo los exhorta con esto, pero luego viene la gracia, el amor y el consuelo. ¿Qué corazón no puede estar confortado con el hecho de que nos recuerde, después del regaño, por decirlo así, de la exhortación, que venga y nos recuerden, hey hermano, basta ya, deja de practicar el pecado abiertamente, ven, busca al Señor, recuerda que el Señor, ¿de dónde te sacó Él? Recuerda lo que eras antes, mira todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, recuerda que Él ya te ha santificado, ven, restaura tu relación con el Señor y continúa. Ese es el ánimo de Pablo y la conclusión respecto a esta situación. Busquen la conciliación, el perdón, busquen el amor unos a otros, porque el Señor ha provisto su sabiduría para que podamos lograrlo, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Gloria a Dios, al Señor, por esto, porque Él nos anima verdaderamente a través de su palabra, de que vamos a fallar, pero ya, acepte que ha sido defraudado, acepte su error, busque el perdón, la restauración con el Padre y también obviamente con la otra parte. Pero busquemos la unidad en el Espíritu y continuemos hacia adelante, porque la prioridad es que la iglesia pueda continuar siendo un lugar donde los de afuera puedan venir y sentir la calidez de la gracia y del amor del Señor, no para alcahuetear, sino para que puedan ser expuestos a la verdad, comprendiendo de que no es el juicio, no es destrucción, sino que buscamos más bien restauración del corazón. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres tan claro, Señor, y tan evidente como tú buscas la unidad del Espíritu en tu iglesia, Señor. Gracias por esta palabra que nos anima, nos exhorta, Señor, y que también, Padre, nos enseña de que tú provees todo lo que necesitamos para poder continuar solucionando los conflictos internos, Señor, y seguir siendo testimonio con los de afuera del amor y de la gracia, Señor, que tú has derramado en cada una de nuestras vidas. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, y ayúdanos, por favor, a aplicar en nuestra vida y a poner por obra estos principios que estamos viendo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo.